Saludamos al doctor Antonio Lascano, profesor de la Facultad de Ciencias y miembro del Colegio Nacional. Antonio, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo has estado? Buenas noches. Javier, buenas noches. Qué gusto estar contigo. Gracias, Antonio. A ver, ¿qué es esta vacuna patria? ¿De dónde procede? ¿Cuál es su origen? ¿De dónde viene? Cuesta 855% menos. Todo esto que ayer se nos dijo en la mañana con dinero de CONACYT. Bueno, mira, habría que comenzar diciendo que es una vacuna convencional, no es una vacuna como las de RNA mensajero que muchos hemos recibido y que han tenido un éxito tan notable, que es una forma muy innovadora de inmunizar. Esta es una vacuna que tiene un aspecto que es realmente interesante. Mira, hace unos 5 años más o menos, un biólogo estructural estadounidense hizo notar algo que se sabía pero que es muy importante. Cuando tú tienes una proteína, uno siempre dibuja las proteínas o las representa en la computadora o en una pequeña escultura, una cosa así como estructuras rígidas, pero en realidad lo que realmente ocurre es, como me gusta decirle a mis alumnos, las moléculas se están respirando, es decir, se están moviendo un poco como estoy moviendo yo las manos ahora. Sí. Si tú preparas una vacuna cuando tienes la proteína spike del coronavirus, estando así, cuando la proteína entra en contacto con el receptor de la célula, cambia de conformación y entonces los anticuerpos que estaban diseñados, que se habían formado cuando la proteína estaba de una forma rígida, ya no operan del todo. Eso es una idea extraordinariamente original. Que se decidió aplicar para estudiar una vacuna contra el ébola y en lugar de usar adenovirus, que son los virus atenuados que tienen la vacuna rusa o la vacuna china, las vacunas chinas en plural en realidad, se decidió usar un virus que es de la enfermedad de Newcastle, una enfermedad que afecta a los pollos, que afecta a las aves. Como las vacunas las preparas inyectando huevos, en realidad, pues el virus se multiplica muy bien porque está en su hospedero natural. Entonces tienes una manera más eficiente de estar produciendo vacunas que luego vas a purificar, desde luego vas a estar obteniendo la vacuna, además mucho más adecuada a la geometría de la molécula, esta geometría cambiante que he mencionado. Esto lo diseñó un grupo muy brillante, verdaderamente notable, de investigadores en Monte Sinaí, en el consorcio de Monte Sinaí en Nueva York, donde está entre otros uno de los grandes virólogos expertos en vacunas contemporáneos, García Sastre. Yo no lo conozco, pero él conoce bien a varios de los alumnos de mi laboratorio y la idea es espléndida. Se revisaron las distintas opciones y un acierto que tuvo el CONACYT, y eso hay que decirlo, bajo la dirección de la doctora Álvarez Bulla, fue formar un comité en donde había expertos mexicanos de distintas áreas, médicos, biólogos moleculares, vacunólogos, para que examinaran las distintas alternativas y todos dijeron, esta vacuna es la ideal. Avimex, como bien decías tú, es una empresa que ha trabajado ya muy exitosamente con la gente de Monte Sinaí. Es una empresa que produce vacunas para animales, para granjas, una empresa que ha pasado todos los requerimientos que hace la COFEPRIS y entonces se decidió que ellos hicieran precisamente esta vacuna. Ahora, ¿dónde está la exageración que ya sabemos que es un poco dada a este tipo de cosas, la doctora Álvarez Bulla? Primero en sus porcentajes, que uno se sorprende que una doctora en ciencias que dirige el CONACYT no te haya tenido asesoría y reincida en ello además para no saber calcular los porcentajes. La vacuna va a ser efectivamente muy barata. Sí funciona, porque lo que hay que decir es que con todos los buenos antecedentes es una vacuna que apenas va a empezar la fase clínica. Ya se probó en cerditos y ya se probó en ratones. En cerditos seguramente los ensayos no se han publicado, fue ver si los cerditos crecían, ganaban peso, etcétera, y con los ratones ver si no eran letales para mamíferos. La biología de los ratones y la nuestra no es tan diferente, eso es una práctica normal en todos los laboratorios que hacen bioquímica, fisiología humana, irnos sobre animales de experimentación. El problema es que ahora tienes que pasar a la fase clínica 1
donde se están buscando los 90 o 100 voluntarios, que vas a dividir en dos grupos. A la mitad le vas a dar la vacuna en forma nasal, Sí. como un aerosol aspirada. Esto tampoco es nada nuevo. Sabemos que en China, hace 2000 años, a los enfermos de viruela les quitaban la ropa y con eso se le ponía a los que estaban sanos y seguramente estaban aspirando el virus y se inmunizaban. Es algo muy establecido en la historia de la medicina. A la otra mitad le van a dar le van a aplicar la vacuna esta nueva y se la van a aplicar con una inyección intramuscular. Ahora, 100 personas son muy poco tiempo y es muy poca, Muy poca censo, sí. Es un número muy Un reducido. número reducido, sí. Y la mejor prueba de que es un número reducido lo tenemos ahora con la vacuna de AstraZeneca o la de Johnson Johnson, que cuando se aplicó a miles y miles y millones de personas empezaron a brincar los casos raros. Eso no lo detectas con una muestra muy pequeñita, es un problema de estadística muy elemental. Pero si pasa esta primera fase, pasaría una segunda con un número mayor de personas y luego una tercera, que es en realidad en la que estamos en ese número tan grande de vacunas que se están probando ahora, incluyendo la de AstraZeneca, la de Pfizer, la de Moderna, etcétera, ¿no? Ahora, ¿cuál es aquí el problema? Yo espero, sinceramente, creo que todos en la comunidad científica esperamos muy sinceramente que la vacuna funcione, esperamos que sea una vacuna más exitosa, pero hay que recordar, por ejemplo, que con las vacunas de SIDA, contra el SIDA, que llevamos 40 años buscándolas, pues en realidad todas fracasan en la primera o segunda fase clínica. Sí. Entonces no hay garantías. ¿Por qué ayer se anunció con tanto triunfalismo? Yo creo que porque el presidente de la República ya nos acostumbró a desviar la atención tocando temas irrelevantes, que si el avión, que si alguien se mete a su conferencia matutina, que si, en fin, le encanta desviar la atención. Bueno, hagamos caso omiso de esas actitudes irrelevantes y yo creo que en realidad el presidente necesitaba distraer el asunto de lo que estamos viviendo, la situación electoral en Guerrero, en Michoacán, el problema de las vacunas que no se han aplicado, las protestas de los médicos de instituciones privadas y demás. Creo que es un anuncio prematuro. Ahora, ¿es una vacuna mexicana? La ciencia en realidad es una disciplina o son disciplinas cosmopolitas. En el grupo de Montesinaí había gentes austriacas, gentes de nacionalidad española, gentes de origen estadounidense, y aquí en México, bueno, hay una parte que se va a probar o que ya se probó de hecho en Avimex, que fueron toxicidades, inmunogenicidad, pero en modo alguno se puede decir que es una vacuna mexicana, como se puede decir que tampoco es una vacuna brasileña, tailandesa, vietnamita, que donde también se va a probar. Es una empresa internacional. Y no solo es una empresa intelectual, es una empresa comercial, porque lo que queremos saber todos también es qué tipo de convenios se hicieron con el grupo estadounidense, el grupo de Montesinaí. Ceden las patentes, hay un acuerdo comercial que conocemos, que va a ser pública o no, porque también al presidente le da por ocultar todos estos acuerdos y guardarlos en reserva durante 5 o 6 años. Yo creo que aquí la transparencia es indispensable. El otro punto que creo que es muy importante mencionar, y esto lo sabe la comunidad científica mexicana, es que uno de los investigadores, García Sastre, de hecho, le comentó a un colega mexicano que está trabajando en vacunas también aquí en México, le dijo, lo voy a traducir rápidamente, dijo, sí, querido colega, sé muy bien cómo lo presentó el presidente mexicano. Por supuesto que nos hubiéramos sentido más alegres si nos hubiera dado más crédito, pero entendemos que el presidente López Obrador quiere presentar que esta es una auténtica vacuna mexicana. Si esto contribuye, y mira la elegancia,
elegancia de Sí, García claro. Sánchez, Sí. si esto contribuye a que se desarrolle rápido la vacuna y esto puede causar un impacto favorable en proteger la vacuna a la gente del COVID, de la COVID-19, nos vamos a sentir muy, muy alegres, muy, muy satisfechos. Es decir, uno de los investigadores extranjeros que trabajó en la vacuna tuvo mayor sentido de la equidad y de la elegancia, que no es malo decirlo, que el presidente de la República y la doctora Álvarez Bulla. Oye, Antonio, doctor, déjame plantearte, la forma, la vacuna se llamará igual en todas partes o cada país que está participando le pondrá el nombre, como en este caso el presidente ya le puso el nombre patria a la vacuna? No, bueno, yo creo que esa es una demostración del patrioterismo nacionalista del presidente. En realidad, yo creo que si los brasileños le ponen samba, va a quedar muy adecuado y a lo mejor en Tailandia le pondrán la vacuna Bangkok. Ahí hay una cierta libertad porque, bueno, finalmente las vacunas se van a producir una vez que toda la parte teórica, intelectual, científica esté hecho, se van a producir en estos distintos países. Pero hay lecciones que yo creo que hay que tomar en cuenta. Mira, desde que entró el presidente López Obrador a ocupar el puesto que tiene, empezaron a denostar a la industria privada. La doctora Álvarez Bulla copió rápidamente, hizo suyas estas palabras, ha acusado a las administraciones anteriores del CONACYT de corruptas porque daba dinero a la industria privada. Bueno, esto es un ejemplo magnífico, extraordinario de la cooperación entre la asociación de lo que es lo público y lo privado. Pero además, ahora que el CONACYT le ha quitado el derecho al Sistema Nacional de Investigadores, al SNI, a los investigadores de instituciones Privados. educativas privadas, pues resulta que este es un ejemplo de las demostraciones de la asociación entre la academia y empresa. ¿Cuál sería mi conclusión final para no agotar el tiempo, que es el que siempre los presiona mucho a todos? Bueno, mira, los latinos, los romanos, tenían un refrán que a mí me encanta, hic et nunc, que quiere decir aquí y ahora. En lugar de este acto propagandístico en donde lo único que faltó fue ver al gabinete vestidos de charros y de chinas poblanas bailando atrás de la doctora Álvarez Bulla, lo que se debió haber hecho es decir, aquí y ahora, ¿cuál es el problema? Tenemos 5 millones de vacunas que no se han aplicado. Apliquémoslas cuanto antes a los médicos que trabajan en instituciones privadas, al personal de salud que está exigiendo, demandando legítimamente que esas vacunas se apliquen. En lugar de estar haciendo presentaciones al ritmo del guapango de Moncayo, que me encanta por lo demás, lo que se tendría que haber hecho es decir, un plan, decir, aquí y ahora tenemos 5 millones de vacunas, tengamos un buen plan de vacunación, dejémonos de actos nacionalistas de esta naturaleza y mejor tengamos un proyecto de cómo ir protegiendo a la gente, cómo ir inmunizando, que no esté variando como hemos visto que ha variado dependiendo de las ocurrencias del presidente. Doctor Antonio Lascano, te mando un gran saludo como siempre y agradecido por tu opinión. Igualmente, cuídate mucho y Igualmente. ya nos estamos viendo. Sí, y nos seguiremos cuidando. Gracias. Y tú también, doctor.